Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de policías mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante su servicio. Experiencias que ningún entrenamiento policial puede prepararte para enfrentar. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los policías mexicanos trabajan en condiciones que pocos entienden desde afuera. Patrullan colonias donde el narco controla más que el gobierno. Responden a llamadas donde saben que pueden ser emboscados. Investigan crímenes en zonas donde testigos tienen demasiado miedo para hablar. Y todo esto con equipo insuficiente, salarios bajos y la amenaza constante de que si no cooperas con el crimen organizado, tú o tu familia pagarán las consecuencias. Es trabajo donde la línea entre proteger y sobrevivir se vuelve borrosa, donde la corrupción no siempre es elección sino condición de supervivencia. Pero más allá de los peligros humanos que todo policía conoce, hay peligros que no están en ningún manual de entrenamiento. Delegaciones donde murieron oficiales en circunstancias violentas y cuyos espíritus nunca abandonaron los pasillos. Celdas donde prisioneros fueron torturados y donde la energía de ese sufrimiento se quedó grabada en las paredes. Y rutas de patrulla que atraviesan zonas donde la violencia ha sido tan constante, tan intensa, que el mismo aire parece saturado de muerte. Algunos oficiales han aprendido que hay llamadas de emergencia que deberían ignorar porque vienen de números de teléfonos desconectados hace años, de personas que murieron antes de hacer la llamada, reportando crímenes que ocurrieron décadas atrás en las mismas coordenadas, o patrullas nocturnas donde el compañero que va contigo en el asiento del pasajero no es el mismo que subió al inicio del turno, donde algo cambió en algún punto de la ruta y ahora la presencia junto a ti es más fría, más silenciosa, más muerta de lo que debería ser. Me llamo oficial Ernesto Vargas. Tengo 44 años. Llevo 20 años en la Policía Municipal de Tijuana, ciudad que he patrullado durante 2 décadas, que conozco en sus aspectos más oscuros, que me ha mostrado lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. He visto más violencia de lo que cualquier persona debería ver en una vida. He perdido compañeros. He sobrevivido situaciones donde no debería haber sobrevivido. Y he aprendido a separar mi trabajo de mi vida personal con un muro mental que me permite seguir funcionando. Pero hay experiencia que ese muro no puede contener. Experiencia de hace 3 años en nuestra delegación que me hizo entender que hay cosas que van más allá del crimen humano, más allá de la violencia que podemos explicar, más allá de cualquier entrenamiento o experiencia que me había preparado para enfrentar. Nuestra delegación en Tijuana es edificio de los años 80, ladrillo rojo, 2 pisos, con área de celdas en planta baja donde mantenemos a detenidos mientras esperan proceso, generalmente 24 a 48 horas antes de ser trasladados o liberados. Las celdas son básicas: concreto, barrotes, bancas de metal soldadas a pared, sin ventanas, iluminadas por foco solitario en techo. La celda 7 siempre tuvo reputación entre personal de la delegación, no por razón específica que alguien pudiera articular claramente, sino por esa incomodidad difusa que todo mundo sentía cuando pasaba frente a ella. Sensación de ser observado, de que el aire era más pesado ahí, de que los focos parpadeaban más que en otras celdas, aunque electricistas verificaban que el circuito estaba bien. Detenidos que eran puestos en celda 7 frecuentemente pedían ser movidos, decían que no podían dormir ahí, que escuchaban cosas, que sentían presencia. Personal de la delegación generalmente ignoraba estas peticiones, atribuyéndolas a nerviosismo de gente que nunca había sido detenida antes, o a manipulación de criminales experimentados que querían celda diferente por razones tácticas. Pero hace 3 años, durante turno nocturno que yo supervisaba, tuvimos incidente en celda 7 que cambió perspectiva de todos en la delegación sobre esa celda específica.
Habíamos detenido a hombre esa tarde, sospechoso de robo con violencia. Hombre de como 40 años, sin antecedentes, que afirmaba ser inocente, que estaba claramente nervioso, pero que no mostraba señales de ser criminal experimentado. Lo pusimos en celda 7, porque era única disponible esa noche. Las otras estaban ocupadas. Como a las 2 a.m., guardia nocturno que hacía rondas por las celdas me llamó por radio, voz claramente perturbada, diciendo que necesitaba que fuera inmediatamente a celda 7. Fui y encontré al detenido parado contra pared trasera de la celda, lo más alejado posible de la puerta de barrotes, temblando violentamente, mirando con terror hacia esquina opuesta de la celda, que desde donde yo estaba se veía completamente vacía. Le pregunté qué pasaba. Él no respondió inmediatamente. Seguía mirando la esquina vacía con ojos desorbitados. El guardia me dijo que cuando había pasado haciendo ronda, el detenido estaba así, que había estado llamando ayuda desesperadamente, que decía que había alguien en la celda con él. Le dije al detenido que no había nadie más en la celda, que estaba solo, que se calmara. Él me miró finalmente, me dijo con voz temblorosa que estaba equivocado, que había hombre en la esquina, que había estado parado ahí durante horas, mirándolo, sin moverse, sin hablar, pero claramente ahí. Abrí la celda, entré, verifiqué la esquina, no había nadie, celda completamente vacía excepto por el detenido. Le mostré, le dije, mira, está vacío, no hay nadie. Él sacudió la cabeza, dijo, lo ve porque usted entró, cuando está solo regresa, ha estado ahí toda la noche, no me deja solo. Le pedí que describiera al hombre que veía, y lo que describió me heló. Describió a hombre de como 35 años, delgado, con uniforme de policía viejo, estilo de los años 90, con heridas en cabeza y cuello, con ojos que miraban pero que no veían realmente, como ojos de muerto. Esa descripción coincidía perfectamente con algo que yo sabía sobre celda 7, algo que pocos en la delegación conocían porque había pasado antes de que la mayoría del personal actual hubiera empezado a trabajar ahí. En 1997, durante periodo de violencia extrema entre carteles en Tijuana, un oficial de policía llamado Rodrigo Castillo había sido ejecutado en celda 7 por un prisionero que había logrado traer un arma escondida. El oficial había entrado solo a verificar al detenido, el detenido lo había atacado, lo había matado con múltiples heridas en cabeza y cuello usando un arma improvisada que había fabricado de partes de su banca. El prisionero fue eventualmente capturado y sentenciado. El oficial Castillo fue recordado brevemente como mártir y después olvidado con el paso de los años y los cambios de personal. Pero, aparentemente, el espíritu del oficial Castillo nunca abandonó el lugar donde había muerto, nunca dejó la celda 7 donde su vida había terminado de forma tan violenta y sorpresiva. Moví al detenido inmediatamente a otra celda, donde durmió sin problemas el resto de la noche, pero yo me quedé frente a celda 7, mirando la esquina donde el detenido había visto la figura, y por un momento, fracción de segundo, vi algo, una sombra que tomó forma de silueta humana antes de desvanecerse, solo por un momento, solo brevemente, pero suficiente para que mi estómago se tensara, para que entendiera que lo que el detenido había visto era real. Investigué el caso del oficial Castillo en archivos viejos de la delegación. Confirmé los detalles. Encontré foto de su expediente, un hombre joven con uniforme de esa época que coincidía con la descripción del detenido. Mostré la foto a otros oficiales veteranos. Algunos recordaban haber escuchado la historia de que celda 7 estaba embrujada por el oficial muerto, pero nadie había querido hablar abiertamente de ello. Reporté la experiencia al jefe de la delegación, quien me escuchó con escepticismo, pero que acordó que haríamos algo. Contactamos a un sacerdote que bendijo la delegación completa, especialmente celda 7, pidiendo por el alma del oficial Castillo que descansara en paz, que dejara la celda donde había muerto de forma tan violenta y sorpresiva. Instalamos también una pequeña placa en la pared del pasillo frente a celda 7 con el nombre del oficial Castillo, fechas de su nacimiento y muerte y una leyenda que decía:
Oficial Rodrigo Castillo, caído en cumplimiento del deber, nunca olvidado. Reconocimiento tardío de 26 años, pero reconocimiento al fin. Después de la bendición y la placa, las manifestaciones en celda 7 disminuyeron significativamente. Detenidos ya no reportaban presencias, el ambiente de la celda se sentía más normal, menos opresivo. Ocasionalmente un detenido particularmente sensible reportaría incomodidad, pero nada como las crisis de terror que habíamos visto antes. Algunos oficiales veteranos teorizan que el oficial Castillo no podía descansar porque había sido olvidado, porque su muerte había sido registrada pero no honrada apropiadamente, y que el reconocimiento tardío le había dado paz suficiente para disminuir su presencia, si no para irse, al menos para coexistir sin aterrorizar a los que usaban el espacio donde había muerto. Yo aprendí que delegaciones, como otros edificios donde ocurre violencia extrema, acumulan presencias que se niegan a irse, especialmente cuando esa violencia involucra muerte de personas comprometidas con deber, con una misión, que no esperaban morir, que no estaban preparados para dejar su trabajo incompleto. Como supervisor de turno nocturno, parte de mi responsabilidad ahora incluye estar atento a señales de actividad paranormal en las celdas, especialmente en celda 7, y tomar en serio los reportes de detenidos que describen presencias, porque aprendí que a veces esos reportes no son manipulación o nerviosismo, sino contacto genuino con un espíritu de un compañero caído que sigue patrullando su última ubicación, eternamente fiel al deber que nunca pudo completar. Me llamo oficial Carmen Reyes. Tengo 31 años. Llevo 7 años en la Policía de Ciudad de México, actualmente asignada a patrullaje nocturno en Delegación Iztapalapa, zona con historia de violencia, de crimen organizado, de calles que de día parecen normales y de noche se transforman en territorio de sombras. Patrullar Iztapalapa de noche requiere conocer el territorio perfectamente, saber qué calles evitar, qué colonias están calientes, qué zonas tienen presencia de pandillas o narco, dónde puedes detenerte seguramente y dónde detenerte significa emboscada. Después de 7 años conozco mi zona asignada de memoria. Puedo navegar sus calles con ojos cerrados, sé cada tope, cada bache, cada semáforo que no funciona. Pero hace 2 años empecé a experimentar algo que no puedo explicar con mi conocimiento de mi zona, algo que me hizo cuestionar si realmente conocía las calles de Iztapalapa tan bien como pensaba, o si hay versión de estas calles que solo existe de noche, que solo se manifiesta después de cierta hora, que es paralela al Iztapalapa que yo conozco, pero que es completamente diferente. Empezó una noche en octubre. Estaba haciendo ronda rutinaria, ruta que había hecho cientos de veces, siguiendo mi recorrido habitual por calles que conocía perfectamente. Era como las 3 a.m., tráfico mínimo, noche tranquila en términos de llamadas de emergencia. Giré en esquina donde siempre giro, calle que lleva de avenida principal hacia colonia residencial donde normalmente hay calma nocturna. Pero cuando giré, la calle que debería estar ahí no estaba. En su lugar había calle diferente, más angosta, con casas que no reconocía, con iluminación diferente, con atmósfera que se sentía incorrecta, fuera de lugar. Pensé que había girado en esquina equivocada, que había cometido error de distracción. Di vuelta, regresé a la avenida principal, verifiqué mi posición y todo coincidía. Estaba exactamente donde debería estar. La esquina era correcta. Giré de nuevo y de nuevo la calle equivocada. Casas desconocidas, atmósfera extraña. Detuve la patrulla, bajé, miré los letreros de la calle y ahí debería haber estado el nombre de calle que yo conocía, pero el letrero, aunque era del mismo estilo que todos los letreros del gobierno de la ciudad, mostraba nombre diferente. Nombre de calle que nunca había escuchado en mis 7 años patrullando esta zona. Llamé a despacho, di mi posición según GPS,
Pregunté si había cambios en nomenclatura de calles en mi zona. El despachador me dijo que no había ningún cambio, que la calle en esa esquina se llamaba como siempre se había llamado, el nombre que yo conocía, no el nombre que el letrero frente a mí mostraba. Confundida, decidí continuar por la calle desconocida, pensando que tal vez estaba desorientada, que tal vez llegaría a zona que reconocería. Manejé por esa calle durante varios minutos, pasando casas que nunca había visto, tiendas cerradas con nombres de negocios que no reconocía, y lo más perturbador, sin encontrar a nadie, ni peatones ni otros vehículos, absolutamente nadie en zona que, aunque tranquila de noche, generalmente tiene algo de vida. Llegué a siguiente esquina, los letreros mostraban más nombres desconocidos, y mientras trataba de orientarme, noté algo en el espejo retrovisor que me heló. En el asiento trasero de mi patrulla, que debería estar vacío, había figura sentada, un hombre vestido con uniforme de policía viejo, mirando hacia el frente, completamente inmóvil. Giré inmediatamente para ver directamente, y el asiento trasero estaba vacío, completamente vacío, nadie ahí. Pero en el espejo seguía viéndolo por fracción de segundo, antes de que también desapareciera del reflejo. Salí de la patrulla, verifiqué el asiento trasero físicamente, abrí las puertas, inspeccioné, absolutamente vacío, pero cuando subí de nuevo y arranqué, seguía sintiéndolo, presencia en el asiento trasero que no podía ver directamente, pero que sentía claramente, peso diferente en el vehículo, temperatura más fría, sensación de ser observada desde atrás. Decidí no seguir explorando la zona desconocida. Di vuelta, regresé al punto donde había girado, y cuando llegué a la esquina y giré de nuevo hacia la avenida principal, de repente estaba de vuelta en Iztapalapa que conocía, calles familiares, letreros correctos, mundo normal. Reporté la experiencia a mi comandante esa noche. Me escuchó con una expresión que mezclaba preocupación y algo que parecía reconocimiento, como si no fuera la primera vez que escuchaba una historia similar. Me preguntó qué hora exactamente había ocurrido. Le dije que alrededor de las 3:15. Asintió. Me dijo que fuera a su oficina después de mi turno. En esa reunión posterior, me dijo que había recibido reportes similares de otros oficiales durante los últimos años, siempre en la misma zona de Iztapalapa, siempre alrededor de las 3 a.m., siempre involucrando calles que no debería haber, rutas que llevaban a ningún lado, y frecuentemente presencia en el asiento trasero de las patrullas. La teoría de mi comandante era que las calles donde esas ejecuciones habían ocurrido habían absorbido tanto dolor, tanta violencia, que crearon una anomalía, una zona donde lo normal y lo sobrenatural se mezclaban, donde patrulleros nocturnos ocasionalmente cruzaban a una versión espectral del barrio, donde los crímenes seguían ocurriendo en loop eterno, y donde espíritus de policías corruptos que habían muerto en esas calles aún patrullaban, atrapados en su culpa, en sus crímenes, en las calles donde habían elegido ser verdugos en lugar de protectores. La presencia en el asiento trasero de las patrullas, según mi comandante, era posiblemente uno de esos espíritus intentando continuar patrulla, subiendo a vehículos activos, intentando seguir cumpliendo función, aunque ya no podía distinguir entre función de policía y función de criminal que se había convertido. Después de esa conversación, empecé a llevar medalla religiosa en mi patrulla, algo que nunca había hecho antes, pero que varios colegas veteranos usaban, protección simbólica, pero que me daba consuelo. Y cuando trabajaba turno nocturno en esa zona, evitaba cierta área alrededor de las 3 a.m., dando vuelta anticipada, alterando ruta para no pasar por la esquina donde había girado hacia la calle desconocida. No he vuelto a experimentar el fenómeno, aunque colegas reportan ocasionalmente algo similar, siempre en esa misma zona, siempre en esas horas. Hemos desarrollado un protocolo informal, no oficial, de variar rutas en esa área durante la hora de las 3 a.m., de nunca patrullar solos en ese sector específico,
y de reportar cualquier anomalía inmediatamente sin miedo a ser ridiculizados. Yo aprendí que hay zonas en las ciudades donde la historia de violencia crea anomalías persistentes, donde los crímenes del pasado se repiten en loops espectrales, donde la línea entre presente y pasado se vuelve permeable, especialmente en ciertas horas, y que como policías que patrullamos esas zonas repetidamente, somos particularmente vulnerables a cruzar esas líneas, a encontrarnos en versiones históricas de las calles que conocemos, rodeados de ecos de crímenes que cometieron predecesores uniformados, que mancharon el nombre de la institución para la que seguimos trabajando. Como oficial nocturna, ahora entiendo que conocer mi zona no es solo conocer calles físicas, sino también conocer su historia, saber dónde ocurrió violencia, dónde murió gente, donde la tierra guarda memorias oscuras, porque ese conocimiento puede literalmente salvarme de perderme en una versión espectral del barrio que patrullan mis predecesores muertos, eternamente atrapados en los peores momentos de sus carreras. Me llamo detective Roberto Fuentes. Tengo 47 años. Llevo 22 años en la policía de Monterrey. Los últimos 12 años como detective en homicidios, investigando muertes violentas, reconstruyendo últimas horas de víctimas, buscando evidencia que lleve a responsables. Es trabajo que te enfrenta constantemente con lo peor que los humanos se hacen unos a otros, que te enseña que la crueldad no tiene límites, que eventualmente te vuelve cínico, pero también más determinado a encontrar verdad. Durante 12 años investigando homicidios, he tenido casos fáciles y casos que pensé nunca se resolverían, casos donde evidencia apuntaba claramente y casos donde parecía que el crimen había sido cometido por fantasma, porque no había forma de explicar cómo habían ocurrido las cosas, sin testigos, sin evidencia física, sin ningún rastro que seguir. Pero hace 4 años, tuve caso que va más allá de esas categorías. Caso que se resolvió de forma que ningún libro de investigación criminal describe. Caso donde la evidencia no fue encontrada por mi trabajo, sino entregada. Caso donde la víctima misma, de alguna forma que nunca podré explicar completamente, me ayudó a resolver su propio homicidio. La víctima era Gabriela Morales, 28 años, maestra de primaria en Colonia Popular de Monterrey, encontrada muerta en su departamento un lunes por la mañana por su vecina que había notado que no había salido para su trabajo. Causa de muerte fue estrangulamiento, sin señales de robo, sin señales de entrada forzada, lo que sugería que conocía a su agresor, que lo había dejado entrar voluntariamente. Investigamos durante semanas. Entrevistamos a familiares, amigos, colegas, exnovios, vecinos, cualquiera que pudiera tener información sobre quién había visitado a Gabriela esa noche. Nadie sabía nada, o al menos nadie decía saber nada, y sin testigos directos, sin cámaras en el edificio, sin evidencia forense que nos diera pista concreta sobre el agresor, el caso empezó a enfriarse. Después de 3 meses sin avance significativo, el caso fue oficialmente clasificado como caso frío pendiente, lo cual significaba que continuaría en expedientes, pero sin recursos activos asignados, que eventualmente quedaría en estadísticas de crímenes sin resolver. Eso me frustraba profundamente. Gabriela merecía justicia, su familia merecía respuestas. Seguía pensando en el caso en mis horas libres, revisando expediente, buscando conexión que me hubiera perdido. Y entonces empezaron a pasar cosas extrañas que reactivaron el caso de forma que nunca hubiera esperado. Primero, recibí un correo electrónico en mi cuenta oficial de detective, enviado desde dirección desconocida, que cuando traté de rastrear resultó no existir. El servidor que supuestamente lo había enviado no tenía registros de ese mensaje. El correo contenía una foto
foto del departamento de Gabriela, tomada la noche de su muerte, desde ángulo que ninguna de nuestras fotos de escena del crimen tenía, mostrando algo que habíamos pasado por alto, figura masculina visible en el reflejo del espejo del baño, figura que no era Gabriela. Imprimí la foto, la amplié, y aunque la imagen era borrosa por el reflejo, podía verse claramente que era hombre adulto, con características físicas que permitían hacer descripción básica: altura, complexión, color de cabello. Llevé la foto a expertos en imagen forense. Ellos la procesaron, mejoraron la resolución y logramos crear boceto del hombre en el reflejo. Con ese boceto, regresé a entrevistar a personas cercanas a Gabriela, y esta vez su hermana reconoció la descripción. Dijo que parecía a hombre que Gabriela había mencionado brevemente, alguien del trabajo que le había estado pidiendo salir y que ella había rechazado varias veces. Investigamos a ese hombre. Tenía coartada para la noche del crimen, pero al presionarlo, al mostrarle evidencia fotográfica, aunque no pudiera explicar su origen, su historia empezó a tener inconsistencias. Obtuvimos orden judicial para revisar su teléfono, y en mensajes borrados que recuperamos, encontramos conversaciones con Gabriela, donde él la amenazaba, donde decía que la haría pagar por rechazarlo. Eventualmente confesó. Decía que solo quería hablar con ella, que la situación se salió de control, terminología típica de agresores que minimizan su responsabilidad. Fue procesado, declarado culpable, sentenciado a 25 años de prisión. Caso resuelto, justicia obtenida, pero la pregunta que nunca pude responder oficialmente es quién envió ese correo, quién tomó esa foto la noche del crimen sin que nadie más lo viera, quién sabía exactamente qué imagen necesitábamos para romper el caso. Investigué el tema del correo. El Departamento de Informática de la Policía analizó todos los metadatos disponibles. La conclusión fue que el correo técnicamente no podía haber sido enviado por ningún servidor existente, que los datos que debían indicar el origen simplemente no existían, como si el mensaje hubiera aparecido directamente en mi bandeja de entrada, sin pasar por ningún sistema de transmisión normal. En mi búsqueda de explicación, hablé con la hermana de Gabriela. Le conté sobre el correo misterioso, sin entrar en detalles que pudieran afectar el proceso judicial. Le pregunté si Gabriela había tenido interés en fotografía, si había podido tomar una foto de su departamento esa noche. La hermana me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que Gabriela era una maestra dedicada que amaba a sus estudiantes y que había muerto sin obtener justicia por un crimen que no merecía, y que siempre había creído firmemente que el mal no quedaba impune, que de alguna forma la verdad siempre salía. Me dijo: y si Gabriela encontró forma de ayudarte desde donde está, no me sorprende. Era exactamente el tipo de persona que haría algo así, que no descansaría hasta haber hecho lo correcto. No soy hombre supersticioso, soy detective, creo en evidencia, en lógica, en procesos probables, pero no tengo explicación lógica para ese correo, para esa foto que nadie tomó, o al menos que nadie que estuviera vivo tomó, y la coincidencia de que llegara exactamente en el momento en que el caso se estaba enfriando, exactamente con la evidencia que necesitábamos para reactivarlo, es demasiado específica para ser casualidad. He hablado con otros detectives de casos fríos. Algunos tienen historias similares, evidencia que aparece inexplicablemente, pistas que llegan de formas que no pueden rastrear, como si víctimas de casos sin resolver encontraran formas de comunicarse, de señalar hacia la verdad cuando investigadores humanos se quedan sin pistas. Quizás es proyección, quizás es el cerebro buscando patrones donde no los hay, pero cuando visito la tumba de Gabriela, cuando le cuento que encontramos al responsable, que está pagando por lo que hizo, siento algo.
sensación de que la presencia que está ahí no está perturbada, no está atrapada, está en paz. Yo aprendí que en homicidios, especialmente en casos de víctimas que mueren dejando injusticia sin resolver, hay veces que la investigación recibe ayuda de fuentes que no puedo explicar profesionalmente, que debo anotar como fuente anónima o pista no verificable en expediente, pero que internamente sé que vienen de algún lugar más allá de lo que puedo entender, y que como detective, mi trabajo es seguir esas pistas, independientemente de su origen, porque si la víctima encontró forma de ayudarme, lo menos que puedo hacer es escuchar. Me llamo oficial Martín Torres. Tengo 36 años, llevo 11 años en la policía de Guadalajara, patrullando zona centro de la ciudad, área con mucha vida nocturna, bares, restaurantes, zonas turísticas, pero también con callejones oscuros, edificios abandonados y una historia de violencia que se remonta a siglos. Hace 2 años, en turno nocturno que nunca olvidaré, respondí solo a llamada de emergencia que nunca debía haber respondido sin respaldo, llamada que me llevó a situación donde me enfrenté no a criminal humano, sino a algo que no tengo nombre para describir, algo que vi claramente, que afectó mi vida de formas permanentes y que me dejó preguntándome durante meses si lo que experimenté fue real o si había tenido algún tipo de episodio psicológico. Era como las 2:30 am. Estaba patrullando solo porque mi compañero había llamado enfermo esa noche y no habían podido asignarme reemplazo, situación que viola protocolo, pero que ocurre frecuentemente por falta de personal. Recibí llamada por radio, reporte de persona gritando en edificio abandonado en calle específica del centro histórico, llamada hecha por transeúnte que había pasado escuchado los gritos, pero que no había visto a nadie. Fui a verificar. Era edificio que conocía, antigua vecindad del siglo XIX, parcialmente derrumbada, clausurada hace años por autoridades de patrimonio histórico, con bardas y letreros que prohibían entrada. Era el tipo de lugar donde drogadictos ocasionalmente se metían a consumir, donde indigentes buscaban refugio, donde grupos de jóvenes entraban a hacer fiestas clandestinas, así que era plausible que alguien estuviera ahí en problemas. Debía haber esperado respaldo, debía haber reportado mi ubicación, debía haber seguido protocolo. Pero los gritos que el transeúnte había reportado sugerían urgencia, que tal vez alguien estaba siendo atacado, y esperando respaldo podría significar llegar demasiado tarde. Tomé la decisión incorrecta. Entré solo. El edificio tenía entrada lateral donde la barda había sido parcialmente derrumbada, espacio suficiente para que persona adulta pasara. Entré con mi linterna y mi arma lista, anunciando: «Policía, ¿hay alguien aquí?», como protocolo dicta. Silencio. Avancé al patio central de la vecindad, espacio abierto rodeado por 3 pisos de habitaciones en derrumbe, con pozos de luz desde cielo abierto, con vegetación que había crecido entre las grietas del concreto durante años de abandono. Mi linterna iluminaba solo pequeña área a la vez, el resto permanecía en oscuridad que la luz de la ciudad no penetraba completamente. Escuché sonido, pasos en segundo piso, claros, ritmo de persona caminando, pesados como botas. Llamé de nuevo: «Policía, salga con las manos visibles». Los pasos se detuvieron. Busqué escaleras. Encontré escalera de piedra en esquina del patio que aún parecía estructuralmente sólida. Subí con precaución. Llegué al pasillo del segundo piso. El pasillo era largo, habitaciones a ambos lados, puertas de madera podrida o faltantes, aberturas rectangulares que llevaban a oscuridad interior. Mi linterna iluminaba solo un sector a la vez. Avanzaba lentamente, verificando cada habitación al pasar. En una habitación hacia la mitad del pasillo, mi linterna iluminó figura. Hombre de espaldas, parado mirando pared, inmóvil. Dije: «Policía, dese vuelta lentamente con las manos visibles». La figura no se movió. Repetí la instrucción, más fuerte esta vez. Nada.
Me acerqué cautelosamente, manteniéndome en ángulo donde pudiera retroceder rápidamente si era necesario. Cuando estaba como a 3 metros de la figura, la linterna iluminó más detalles y lo que vi me detuvo completamente. La figura era hombre como de 40 años, vestido con ropa de otra época, traje formal de principios del siglo XX, sombrero de fieltro, y lo más perturbador, sus pies no tocaban el suelo. Estaba flotando centímetros sobre el piso de concreto roto, con una postura rígida que no era natural, que no era postura de persona viva parada. Me quedé paralizado durante segundos que se sintieron como minutos, procesando lo que veía, mi mente entrenada buscando explicación racional, trucos de luz, persona en zancos, alucinación por cansancio. Pero era claramente real, claramente visible, claramente imposible. La figura giró lentamente y vi su cara, o lo que había sido su cara. Rasgos distorsionados, ojos completamente negros sin pupila visible, boca abierta en posición de grito, aunque no salía sonido. Me miró directamente y sentí algo que nunca antes había sentido. Terror absoluto y primitivo que me superó completamente, que eliminó todo entrenamiento, toda experiencia, toda compostura profesional. Retrocedí, salí corriendo por el pasillo, bajé las escaleras sin preocuparme si eran seguras, crucé el patio, llegué a mi patrulla, me senté adentro temblando sin poder hablar por varios minutos. Cuando pude reportar por radio, dije que había verificado el edificio y que no había encontrado a nadie, que probablemente había sido falsa alarma. No dije lo que realmente había visto, sabía que no sería tomado en serio, que habría consecuencias para mi reputación y posiblemente para mi empleo si reportaba haber visto un fantasma. Regresé al edificio al día siguiente, durante el día, con otro oficial acompañándome bajo pretexto de verificar condición estructural del lugar. En la habitación donde había visto la figura, encontramos en el suelo, casi cubierto por escombros, una placa de metal oxidada que había caído de la pared, placa con inscripción que decía que ese edificio había sido vecindad de trabajadores donde en 1910, durante el inicio de la Revolución Mexicana, había sido el sitio de una masacre, donde hombres de la clase trabajadora habían sido ejecutados por fuerzas del gobierno porfiriano por su participación en los movimientos obreros. La historia del edificio concordaba perfectamente con la ropa de la figura que había visto, vestimenta de principios del siglo XX y con la edad aparente, hombre de mediana edad de esa época. Lo que había visto era el espíritu de una víctima de masacre de hace más de 110 años, atrapado en ese lugar donde había muerto junto con sus compañeros, imposibilitado de descansar por la violencia de su muerte y tal vez por la falta de reconocimiento histórico del crimen que ocurrió ahí. Compartí esta teoría con un detective amigo que tiene interés en historia local. Él investigó más, encontró registros históricos que confirmaron la masacre, encontró nombres de las víctimas, encontró que nunca había habido reconocimiento oficial, que el edificio había cambiado de manos múltiples veces sin que nadie reconociera lo que había pasado ahí. Iniciamos proceso para que las autoridades de patrimonio histórico instalaran una placa conmemorativa en el edificio, trabajo que tomó meses de burocracia, pero que eventualmente fue aprobado. La placa fue instalada hace un año, reconociendo las muertes ocurridas ahí, en 1910, nombrando a las víctimas cuyos nombres fueron encontrados en los registros históricos. Yo no he regresado al edificio de noche desde mi encuentro, no sé si la presencia sigue ahí, si el reconocimiento tardío le dio paz o si sigue atrapado, pero otros policías que ocasionalmente verifican el edificio en rondas nocturnas reportan que la atmósfera ha cambiado, que se siente menos opresivo, menos amenazante, aunque seguimos recomendando no entrar porque la estructura es peligrosa. Yo aprendí que edificios históricos en México, especialmente en los centros históricos de ciudades antiguas, guardan siglos de violencia y sufrimiento, y que los espíritus de las víctimas pueden permanecer activos durante más de 100 años si las circunstancias de su muerte fueron suficientemente traumáticas y si su historia permanece sin reconocimiento.
Como policía que respondió a llamada en ese edificio, fui testigo accidental de una historia que se había mantenido invisible durante generaciones, y aunque la experiencia me aterró completamente, me dejó con una responsabilidad de hacer algo con lo que había descubierto, de asegurar que esas víctimas de 1910 finalmente fueran reconocidas, que sus nombres fueran recordados, que su sufrimiento no quedara olvidado un siglo más.